10:14 de la noche en este día de la celebración de los Reyes. Jaime Aristia Escuder, ¿qué le pusieron los Reyes a usted? Muchos libros para seguir aprendiendo, sí, claro. Eso está genial. Sí, sí. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Pero, ¿qué nos puso a nosotros a final de año, digamos que Santa Claus? Bueno, para el gobierno y la sociedad, algo verdaderamente atípico, extraordinario, fuera de lo normal, que rompe lo que es una distribución, digamos, normal o gaussiana de la inversión pública, porque en los dos últimos meses del año, noviembre a diciembre, se gastó el 47% de todo lo que se invirtió en el año. Claro, esto hasta el 24 de diciembre, eso significa que falta todavía unos chelitos. Cuando si añadimos esos recursos, inmediatamente vamos a decir que entonces puede ser mayor que el 47%. Eso contrasta cómo comenzó el año. En enero-febrero lo que se invertía eran 1.600 millones de pesos. Oye bien, en promedio mensual, enero-febrero. Y terminó con una suma de 48.000 millones de pesos en 2 meses. 48.000 millones de pesos. El promedio de los 10 meses anteriores, 5.000 millones de pesos. La mitad de lo que se había presupuestado mensual. Mensual se presupuestó 10.000 millones de pesos. Y lo que se invirtió en promedio de enero a octubre, 5.000 millones de pesos. De ahí en adelante, entonces, 2 meses se invirtieron casi 50.000 millones de pesos más. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, esto definitivamente fue algo atípico. ¿Cómo se hizo esa inversión? Mira, ¿cómo se inyecta en tan poco tiempo tanto dinero? No, y no hay ningún proyecto grande. Sí, eso fue lo principal. Hubo transferencia a otras entidades. Es decir, que no fue el gobierno central, porque el gobierno central no tiene un gran proyecto. El gobierno central no tiene un superproyecto como fue, por ejemplo, el metro en su momento, los elevados, los túneles, o Punta Catalina, que fueron megaproyectos que absorbieron una gran cantidad de recursos. Ahora no hay ese tipo de proyectos. Es decir, que es muy poco probable que ocurriese que en el mes de diciembre, por ejemplo, se invirtiese 32.000 millones de pesos. En el mes de diciembre, 32.000 millones de pesos. Un mes que es más corto, pero se invirtieron 32.000 millones de pesos el 24 de diciembre. Para que tengas una idea, yo calculé cuál es la probabilidad, tomando todos los datos del año 2004 mensual, calculé la probabilidad de que eso ocurriese, ya llevándolo a dólares, para evitar que me dijeran, mira, que el 2004 un peso no es lo mismo que un peso ahora. Lo llevo a dólares. También me pueden decir, mira, no es lo mismo un dólar ahí pero que un dólar ahora, pero es muchísimo más estable. Pues, ¿cuál es la probabilidad? 2.8%. Es decir, 2.8% de probabilidad de que eso se registrase. Pero si yo tomo en consideración que no hay un proyecto grande como ocurría en el pasado, entonces la probabilidad baja a 0. ¿Cómo a partir de esa inversión que tú entiendes que fue cuantiosa, claro, podríamos nosotros marcar el cierre del 2021 y la apertura del 2022? Jaime. Vamos a ver qué va a pasar ahora, porque a mí me da la impresión de que noviembre y diciembre se registraron gastos como inversión en el año 2021 que no se ejecutaron, sino que se van a ejecutar en el año 2022. Me da la impresión que ahí hay un tema de ajuste y de registro contable, contabilidad pública, lo cual no es conveniente, ni adecuado, ni correcto hacer esto, porque es que yo no lo vi. O sea, si tú te das una vuelta y tú buscas en qué se invirtieron esos recursos, te vas a dar cuenta de que en el mes de diciembre es imposible que se haya gastado 32.000 millones de pesos. Está mal que se haga 32.000 millones de pesos transferencia por ese monto. Y que no se ejecuten, que se vayan a ejecutar el año que viene. Sí. O este año, claro. Eso bueno, sí. ¿tenemos certeza de que no se ejecutaron? Es que yo no lo vi. Tú lo has visto, 32.000 millones de pesos en inversión pública. ¿Tú sabes lo que son 32.000 millones de pesos? A mí me ha tocado ejecutar inversión pública y eso es enorme. 32.000 millones de pesos en un mes, nadie la ejecuta. Óyeme, ninguna de las instituciones públicas que hay en este país ejecuta esa magnitud. Y supuestamente hubo transferencias, pero no dicen, bueno, en qué lo ejecutaron. Pero tenemos certeza entonces de que no se pudo haber ejecutado. Mira, y de que eso quedará en las cuentas. Esa es mi hipótesis. Yo voy a esperar que aparezca la información, que ellos la publiquen, que todavía no la han publicado, porque ellos lo único que tienen es la publicación de la Dirección General de Presupuesto. Y ahí lo máximo que tú tienes de detalle es que hubo transferencias a otras entidades. Pero esas otras entidades tú no sabes cuáles son, tú no sabes si son entidades del sector eléctrico, tú no sabes si son entidades municipales, tú no sabes a quiénes le transfirieron esos recursos. Y si tienen capacidad, imagínate, los dos grandes ejecutores de presupuesto en el gobierno central son el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda.
Si tú se lo transfieres a otros, ¿quiénes otros van a tener la capacidad que tienen de ejecución el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas? Ninguno. Entonces no es verdad que da la impresión de que se haya podido ejecutar 32.000 millones de pesos en el mes de diciembre. Pero vamos a ver los datos, vamos a ver que me enseñen la estadística a ver en qué fue lo que se ejecutó. O sea que puede ser que las cuentas de algunas instituciones o de la mayoría de las instituciones del gobierno hayan amanecido premiadas para el 2022. Exactamente, es un buen punto. Es probable que se haya registrado como gasto y que enero, febrero inmediatamente comiencen a tener recursos para ejecutar. A la ejecución. Gastos que debe registrarse este año, no el año pasado. Por eso es que nos ¿Entraríamos en una ilegalidad? Sí, claro. Pero mira lo interesante. Cuando se le preguntaba al ministro de Economía, Miguel Seara, en cuánto iba a cerrar el déficit, decía, va a cerrar en 1% del PIB o menos. Eso es 50.000 millones de pesos. ¿Tú sabes en cuánto va a cerrar? Finalmente, en más de 120.000 millones de pesos. Y eso se registró fundamentalmente en el mes de diciembre. Y la pregunta es, ¿por qué se incrementó tanto el déficit? Por estas transferencias que hubo. Y la pregunta es, ¿y realmente esas transferencias fueron de esa magnitud y en qué se ejecutó? ¿Cómo es posible que el déficit que se preveía que iba a terminar por debajo del 1%, ahora termine en 2.3% del Producto Interno Bruto? Eso es poco probable que ocurra. Y mando un mensaje a las autoridades a nivel internacional, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, así como también a los tenedores de bonos, de que en un solo mes se haya gastado solo en gasto de inversión pública más de 32.000 millones de pesos. Eso es imposible. ¿Cómo nos afecta eso internacionalmente para los tenedores de bonos, los inversionistas? Le manda un mensaje de que realmente no está claro la forma en que se está ejecutando y se está registrando la inversión pública, porque es que ellos mismos van a decir, pero si ya tú llevabas hasta el mes de octubre un nivel de gasto de inversión pública tal que al final el déficit iba a ser de un 1% del Producto Interno Bruto o menos, que eso es lo que decía el ministro de Economía, ¿cómo es posible ahora que lo vayan acercando a lo que fue el presupuesto, que era 3% del Producto Interno Bruto? Ya al mes de diciembre, de acuerdo a la estadística que tenemos de la Dirección General de Presupuesto, el déficit es de 2.3% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo brinca de 1 a 2.3 en un mes? Eso es poco probable. Poco probable. O sea, definitivamente, me tienen que enseñar la estadística, pero los detalles. También hay un detalle, no se podían quedar con toda esa apropiación sin hacer nada. Claro que sí. Registran un déficit menor y ese déficit menor lo entonces envían para el año que viene. Y transfieren para el año siguiente. Sí, claro, o sea, lo pueden hacer perfectamente. O sea, ya tienen los recursos, se emitió deuda, se tienen los recursos depositados, pero no hay que gastarlo. Entonces, ¿cuál es el sentido de transferir? No, es que ese es el punto. Parece que quieren registrar como déficit este año un mayor volumen, como ya se había aprobado, como ya se había registrado ese déficit, entonces lo quieren colocar. Eso es algo que ellos tienen que explicar. O sea, no está para nada claro. Yo lo que sí te digo a ti, que la probabilidad de poder ejecutar esa magnitud sin tú tener un proyecto, un megaproyecto, ¿cuál es el megaproyecto de este gobierno? Dígame usted. Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno, ¿dónde están? Pero tan solo en Santiago prometió el gobierno más de 20.000 millones de pesos. ¿Pero están ejecutando? No lo sé si están ejecutando. No, ninguno, que me lo enseñen. Que me lo enseñen, te lo digo. Los dos brazos ejecutores, que es el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda, no es a ellos que le transfirieron, al que le transfieren es a otras entidades que no se sabe quiénes son, a otras entidades. ¿Cómo que yo sé quiénes son? Dígale usted, No, que no saben, que no se sabe. Que no se sabe, que no se sabe. O sea, porque es que todavía la estadística no está disponible. Lo único que tenemos son los macro números que vienen de la Dirección General de Presupuesto. Los detalles, ahí es que queremos verlos. ¿Por qué? Porque el diablo está en los detalles. Sí, claro. Sí, Belcebú prendió en candela. Está en los detalles. Claro, y ahí es que hay que verlo, No, mira, yo creo que tienen que explicar bien, tienen que explicar cómo brincó de ese déficit público en esa magnitud. Podríamos estar hablando de que de ser de esa manera, que no sabemos si fue solamente transferencia para pasar, digamos, que para entrar el año con fondos disponibles en las cuentas de las instituciones del Estado y no se hizo el ajuste, según lo que tú dices, contable para el 2021, entonces estaríamos entrando en una ilegalidad de la ley de presupuesto, ¿no? Sí, claro que sí. Y lo otro que pudo haber sido también otra segunda hipótesis es que se gastó el dinero
pero se registró fue a final de año. Puede ser también. También pudo haber sido eso, también es algo que no es legal. También hay que explicarlo. Sí. Exactamente. Yo lo que creo que es bueno que tú invites a Rijo, al director de presupuesto, y que te lo explique con detalle. Yo creo que él tiene la información para eso. Y así salimos de duda. Y si él dice, sí, mira, efectivamente, nosotros fuimos unos super ejecutores y ya aprendimos cómo se ejecuta y logramos en un mes invertir 32.000 millones, y si le añadimos los 15.000 o 16.000 de noviembre, estamos hablando del 47% de toda la inversión la hicimos en 2 meses porque ya aprendimos a ejecutar a la ley 340. Yo digo, bienvenido sea, felicitaciones. Bueno, en 1 año y medio se puede aprender, Jaime, ¿no? No, claro que sí, claro que sí. Sí. Hay gente que hace más de ahí en 1 año y medio. Comenzaron muy lento. Para que tú tengas una idea, en los primeros meses del año, 1.600 millones. En los meses anteriores del año anterior, o sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, más de 6.000 millones. O sea, ¿qué es lo que te dice a ti? Que estaban ejecutando lo que el otro gobierno le dejó preparado en términos de proyectos, en términos de obras. Y sería válido porque se claro que sí. del Estado. Y entonces tan pronto le tocó a ellos ejecutar la inversión pública porque no tenían conocimiento con la ley 340, entonces ahí se cayó la inversión. Yo lo que espero que efectivamente hayan aprendido y hayan podido ejecutar hacia final de año, pero me sorprende la magnitud, porque no la veo. Ejecutaron mucho entonces, aprendieron prontico. Sí, pero ¿en qué? ¿Dónde está la mega obra? ¿No lo dice la Dirección General de Presupuestos? No están. No, lo que habla es mucha transferencia. ¿Y qué tú auguras para el año 2022 entonces, Jaime, en gasto público? Mira, o inversión pública? yo creo que puede alcanzar lo que va a ser su presupuesto entre 120 y 130 mil millones de pesos, un promedio de 10.000 millones de pesos al mes, lo va a poder hacer. ¿Cómo la gente lo siente eso? No, ¿De qué manera la gente lo va a poder percibir? Directa e indirectamente. Directamente cuando tú ves que la obra se ejecuta y se beneficia, por ejemplo, una comunidad que le hacen un elevado y que ya le eliminan una cantidad de accidentes, eso es un beneficio extraordinario, pero al mismo tiempo, cuando se construye ese elevado, se genera un empleo en la zona y eso le genera también un beneficio a ellos. Así que la inversión pública es algo sumamente positivo porque complementa la inversión privada, y la inversión privada que explica, como muy bien dijo el ministro de Economía, el 95% de la inversión, y revela esto, que el crecimiento, ese 12% que se ha hablado, que nosotros aquí señalamos, aquí en este programa, que iba a quedar de 11.1 a 11.9 con una media de 11.5%. Y el gobernador justamente después dijo que iba a ser 12%, cuando el resto del gobierno decía que era menos del 11%. O sea que nosotros quedamos más cerca de lo que finalmente sucedió aquí en 55 minutos. Como siempre, las principales obras de las que ha prometido el gobierno, tú has visto los discursos que ha dado el presidente, tú conoces el presupuesto que se presentó para el 2021 y el que se acaba de presentar para el 2022. ¿Cuál te parece o cuáles te parecen que son las mejores obras o las de más inversión de todo lo que se ha presentado ya en el presupuesto de 2021? Hay cosas que no se ejecutaron. Claro. Pero de lo que se quedó de ese presupuesto y del 2022, ¿qué podrían ser magnas obras? Mira, completar la línea del metro, o sea, la ampliación de la línea del metro, las líneas de transporte masivo para Santiago también, esas son obras importantes. Eso aparte de las que se van a ejecutar bajo alianzas público-privadas que el presidente ha señalado, pero que todavía no ha comenzado ninguno, tal como nosotros señalamos, que le iba a pasar por lo menos 18 meses de gobierno y que no iban a poner el primer bloque. Y da tiempo después de 18 meses que no se pone un bloque, según tú dices. No, según yo no, o según la realidad. Okay. Chequea cuántos gredas han metido para la carretera del Ámbar. No, hay que decir las cosas porque después la gente se queda esperando. Entonces yo creo que hay que irlo preparando. Presas prometidas. Sí, claro, muchísimas obras. Muchísimas obras. Viviendas. Sí. Ahí eso van trabajando en el Ministerio de la Vivienda. La vivienda está trabajando. Es buen equipo ese. Buen equipo, son buenos. Son buenos esos muchachos. Son buenos. Jaime, las obras que sí se ejecutan, lo primero es preguntar si daría tiempo a que se ejecuten para las elecciones del 2024. Ya estamos a 2022, ahorita estamos en campaña. Exacto, casi ya. Hay que definir quién va a ser el candidato presidencial. ¿Habrá que definirlo? Sí, bueno, yo ahí estuve en una librería, se puede decir, la librería Cuesta, y estaba viendo un libro de don Hugo, el canciller Tolentino. Tolentino. Sobre el tema de la reelección.
Es un partido que no le gusta la reelección. Recuerdo que muchos de eso, del PRD en ese entonces, abandonó a Hipólito Mejía cuando Hipólito decidió la reelección, que ahora son personas de muy alto nivel en el gobierno. Entonces no sabemos si finalmente van a apoyar o no la reelección del presidente Abinader. Eso es algo que hay que poner sobre la mesa, o si se le van a ir. A usted se le da bien el humor negro, Jaime. No, es la realidad es que yo lo viví eso. Yo viví todos esos abandonos que le hicieron a Hipólito Mejía, sí. Yo puedo señalártelos uno a uno. Y están ahora, ¿son ministros o son gente de mucho poder? Entonces yo quiero saber si van a abandonar también a Los líderes de ese Abinader. partido son personas con poco resentimiento. ¿Cómo? Con poco resentimiento. No, yo lo que quiero saber es si van a hacerle lo mismo a Luis Abinader. Porque eso va a definir si él es o no el candidato. O si va a ser candidato con un partido más debilitado. ¿Y hay más personas dentro de ese partido que pudieran competir con él? Bueno, mucha gente piensa que sí. Bueno. Pero de que puedan es otra cosa. Bueno. Sí, pero hay mucha gente que piensa así. Sí, pero en este momento, yo no digo en el futuro, pero en este momento. Mira, el PRD eso es así. O sea, piensa. Sí. Piensa que tienen capacidad. Hay capacidad. Pero otra cosa es si realmente la tienen. Sí. Gracias, Jaime. No, un placer. Usted y yo vamos a dejar de hablar de economía para hablar de política. No, jamás. Lo mío es economía. Sí, yo soy un simple economista, no, profesor universitario. No, hombre, usted dentro de la economía, usted tira su puya política. Entonces, hay que sacarlo de la economía para que hable de verdad. Sí. No, qué va. Sí, para que en sus aguas. Jaime Aristi no va a hablar de economía. No, jamás. Hoy usted va a hablar de política. Lo mío es economía y Me matemática. dicen por aquí que usted puede dar clase. Economía y matemática, eso es lo mío. Claro. Y el humor negro también. No, gracias, jamás. Jaime Aristi. Un placer, buenas noches. Nos vamos a la pausa. Al regreso hablamos de regreso o de vuelta a clases. El jueves pasado hablábamos con Darwin Caraballo respecto de qué opina Educa de todas estas conversaciones, ADP, Ministerio de Educación, el Consejo para la Educación y qué iba a hacer de la vuelta a clases en medio de esta quinta ola de contagios del COVID-19. Al regreso, ustedes van a ver qué fue lo que dijo el director ejecutivo de Educa a propósito de que hoy la ADP ha hecho un llamado de no empezar las clases presenciales mañana. Dicen ellos porque la ola de contagios del COVID-19 está en alta y además hay muchos profesores contagiados. Esa es nuestra pregunta justamente en redes sociales. Usted puede entrar a @CDN37 a comentar y nosotros en algunos minutos vamos a compartir sus comentarios. Pero usted puede ir leyéndolo si quiere un poco adelante. Nos vamos a la pausa y al regreso venimos con lo que dijo Darwin Caraballo.